De un tiempo para acá he estado observando que algunos hermanos han manifestado su necesidad de oración y de orientación pastoral, porque están pasando por momentos bastante difíciles, situaciones personales o familiares complicadas. Y el Señor ponía en mi corazón entonces el tema que vamos a ver hoy, porque a veces no nos damos cuenta que el hermano cristiano que está en un estado de, llamémoslo así, apocamiento, o está muy ansioso, o está enfermo, podría, digo yo, podría estar bajo ataque satánico. No siempre las enfermedades y las situaciones conflictivas son provocadas por Satanás, así que no podemos caer en ese extremismo. Cuando miramos los evangelios, vemos que el Señor sanaba a algunos enfermos sin hacer alusión ni la más mínima a cuestiones de la oscuridad, pero en otros casos sí se nombraba a Satanás como intermediador o instrumento de enfermedades y de otro tipo de situaciones. Por eso vamos a reconsiderar y a recordar aquellos conocimientos que en los primeros días de la vida cristiana nos impartieron con respecto a la obra de Satanás en la vida de los creyentes. ¿Qué pasa con Satanás? ¿Cómo pasa él estos días a sabiendas de que le queda poco tiempo? Él lo sabe perfectamente. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sean sobrios y velen. Su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Creo que a veces leemos la palabra muy rápidamente y no meditamos en ella, de modo que si hacemos una pausa y miramos este versículo, descubrimos que la parte final nos describe la obra de Satanás y que sabemos que en estos tiempos del fin está empeorando. Dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Este pasaje nos recuerda al león en cacería en la selva. Y todos sabemos que el león busca presas que no sean muy difíciles, que no lo pongan a correr mucho, que no sean muy grandes para que le ofrezcan resistencia. En resumidas cuentas, busca presas débiles, jóvenes, inexpertas o descuidadas. Es por eso que la palabra nos recuerda cuál es el accionar de Satanás. Él está mirando a diestra y a siniestra quién está descuidado, quién está agobiado y cansado, quién está entristecido, con o sin razón, para caerle en actitud de cacería con el objeto de destruirlo. Por tanto, nosotros debemos estudiar entonces las tácticas de ese enemigo para poder vencerlo. Es lo que vamos a mirar más adelante. La segunda de Corintios 2:11 nos dice: para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Esta es la Reina Valera del 2015. La Reina Valera del 60 nos dice: no ignoramos sus maquinaciones. Propósitos es una palabra muy clara que define que Satanás tiene un plan, que tiene una estrategia. Pero maquinaciones en la Reina Valera nos aclara que esto proviene de una mente muy complicada, muy enredada, muy enfermiza. Entonces, él establece planes, a veces muy sencillos, otras veces bien complicados para la mente humana, de tal manera que sean muchas las víctimas. Entonces, algo muy alarmante digo yo, en la vida,
es que todos los seres humanos tenemos un enemigo sobrenatural, todos, creyentes e incrédulos. La diferencia es que el incrédulo está ciego y es presa completa, no lo sabe ese incrédulo de Satanás, lo ignora. Pero el creyente también puede serlo cuando se descuida. Y el objetivo de Satanás siempre en las vidas, tanto de creyentes como de incrédulos, es de causar dolor o placer para hacernos ciegos, tontos y miserables, en lo posible para siempre. Ese para siempre lo remarco, porque lo que él busca no es solamente una caída momentánea, no es solamente un traspiés o una tentación leve. Él está buscando que el alma de aquel al que está cazando se pierda definitivamente. Lo estoy remarcando para que veamos la importancia de este tema. Sea que estemos pasando por situaciones afectivas, emocionales o físicas, es importante no decaer en nuestra batalla espiritual de cada día a través de la oración, a través de el entregarnos en comunión con el Señor. Miren, una de las cosas con dos personas que hablé esta semana que me llamaron la atención es que ambas en forma humilde y sincera confesaron que estaban apartadas de la comunión con el Señor. Ese es el principal factor que busca Satanás. Que el creyente quizás crea que está en el camino de la salvación, que está en el cobijo de una iglesia y que está teniendo una relación con Dios y que eso es suficiente. Con el hecho de que el creyente crea eso, está presentando grietas en su fe, porque la verdadera forma como se puede defender del ataque del enemigo es teniendo una comunión cercana, cerrada, íntima con su Creador. Esto es una invitación que nos hace hoy el Señor a revisar nuestra relación con Él y a comprometernos entonces en apartar el tiempo que quizás estamos dedicando a otras cosas. Cosas puede que sean importantes en la vida cotidiana, la vida terrenal, pero para Dios no lo son tanto. Y esas cosas que pueden parecer buenas nos están quitando tiempo para cosas superiores, como son el buscar la unión de corazón a corazón, estamos hablando, los que les gusta ver los devocionales del grupo del Alimento para el Alma en Telegram, los invito a que lean el de hoy, que es una comparación entre el amor de la pareja recién conocida, cuando se inicia el noviazgo o la luna de miel, y la relación con Jesucristo. Ningún otro nivel es suficiente para una buena relación con Dios. El hecho de que yo vaya a la iglesia no me hace cristiano. Y alguien decía, eso es tan absurdo como pensar que el hecho de que yo voy a un circo me hace payaso. Tengo que tener una relación con Dios en el momento del culto, una relación con Dios en el momento en que leo la palabra y una relación con Dios en el momento en que estoy orando con Él. De otra manera, esas tres cosas se convierten en religiosidad. Voy puntual a la iglesia, pero no me involucro con el corazón del Señor. Religioso. Oro pidiendo por las necesidades mías, pero no me conecto con Dios. Religioso. Leo la palabra como quien lee las noticias del día. Religioso. Nada de eso me sirve. La parte final de las tres cosas es siempre estar conectado con Dios. Igual que en una familia. Podemos vivir bajo el mismo techo, pero puede no haber una cercanía afectiva completa, adecuada. Entonces, Satanás dice la palabra que nos puede engañar de muchas maneras,
porque sus propósitos son siempre apartarnos de Dios para que caigamos en la perdición. Dice en Efesios 2, versículos 1 al 3, lo siguiente: hay quienes tienen una esclavitud inconsciente de Satanás y ciegamente lo siguen. Por favor, concéntrense en la palabra que voy a leer. Repito, Efesios 2, del 1 al 3. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Nos está hablando a nosotros. Nosotros estábamos muertos espiritualmente para Dios. Respirábamos, caminábamos, hablábamos, pero para Dios era un cuerpo sin espíritu. Por tanto, no había vida eterna. Conclusión, había muerte. Cuando llegó Él a nuestra vida, entonces nos reveló que andábamos en otro tiempo, conforme, continúa el versículo 1, a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire. Es increíble, pero hay cristianos que todavía a estas alturas no han caído en cuenta de esto. Que hay dos cosas que llevan al incrédulo y al creyente carnal hacia las cosas mundanas: la corriente de este mundo y el príncipe de la potestad del aire. No es la libertad, porque ahí no existe libertad. No es el deseo, es una atracción fatal que provoca Satanás hacia el pecado. Continúa: el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Todo desobediente está actuando conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Muy importante. Y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Nos dice la palabra que cada vez que hacemos nuestra propia voluntad, es voluntad o de la carne o de la mente, y eso es pasiones de la carne. Así es como vivían los incrédulos y los perdidos. Por tanto, el cristiano no puede darse ese lujo, porque es Satanás el que está controlando esas mentes y esa carne. Esos súbditos de Satanás, sin darse cuenta, marchan a la destrucción y quiere llevarse tantos como pueda. Entonces, la batalla espiritual incluye tres cosas. Primero, la resistencia diaria a ese enemigo. Santiago 4:7 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esto es como una balanza, una báscula de esas que había en las tiendas antiguas donde se pesaba el grano, el azúcar que uno iba a comprar, lo que fuera. Una báscula de dos platos. En la una, sométanse pues a Dios. En la otra, el ataque de Satanás. Si yo me someto a Dios, estoy resistiendo al diablo, entonces la báscula donde está eso pesa más y Satanás pierde. Pero si no estoy sometido a Dios, entonces Satanás gana. Es la importancia grandiosa de la obediencia cristiana, porque dice: y él huirá de ustedes. Esa es la resistencia diaria. Resumen, la resistencia se basa en obediencia irrestricta a Dios, completa en todo. Segundo aspecto de la batalla espiritual: la negación diaria de darle cualquier oportunidad. Efesios 4:27. Ni den lugar al diablo. Donde está este pasaje, el contexto nos hablaba de la ira. Airaos, pero no pequéis, ni den lugar al diablo. Pero como la ira, hay otras muchas emociones y pasiones que nos llevan a darle lugar. Es decir, es como abrir una ventana, dejarla abierta y descuidada y pretendiendo que estamos cuidando el resto de la casa. Por esa ventana se va a colar la tempestad. Y tercero,
Digo, entonces, primero, resistencia diaria. Segundo, negación diaria. Y tercero, lucha diaria en contra de sus maquinaciones. Efesios 6:11, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Bueno, tenemos que tener en cuenta entonces que Satanás no es alguien que tenga un poder infinito, sino que Dios es soberano sobre Satanás. El diablo no tiene toda la libertad en este mundo. Él debe obtener el permiso divino para poder actuar. En Lucas 22:31 dice: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. La palabra continúa diciendo: pero yo he rogado para que tu fe no falle. Entonces Satanás, de vez en cuando, más de las que quisiéramos, nos pide, y no necesariamente porque nos estemos portando mal, también cuando nos estamos portando bien, como veremos donde Job. En el caso de Job, dice Job 2:6, dice: y el Señor respondió a Satanás: he aquí, él está en tu poder, pero respeta su vida. Recuerden que Job está descrito allí como varón perfecto y temeroso de Dios. Satanás nos pide y el Señor concede el permiso con un propósito, y es el de probar nuestra fe. Porque si Dios hubiera querido, Satanás habría sido arrojado al lago de fuego en este mismo momento o hace tiempo. Pero en Apocalipsis 20:10 nos dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Cuándo? Después del milenio, junto al juicio final. ¿Por qué no lo lanza ahora? ¿Por qué permite que seamos golpeados por Satanás? La palabra nos lo va a explicar más claramente, pero ya lo respondí hace 2 minutos, para probar nuestra fe. Entonces Satanás es un siervo inconsciente de nuestra santificación. Primera de Pedro 1:7 dice: para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Esta palabra nos está diciendo lo siguiente: la prueba de la fe, el ataque de Satanás, lo que está haciendo es probar quién es el verdadero hijo de Dios y quién no lo es. Los hijos de Dios salen victoriosos, airosos, porque están cuidados por el Padre Celestial. Los verdaderos hijos, los que tienen un compromiso irrestricto con el Señor Jesucristo. Pero aquellos que se dicen cristianos y no lo son, ellos pueden sucumbir a la primera, a la segunda o a la tercera prueba. Son los que vemos que están junto a nosotros por un tiempo, pero que van cayendo cuando transcurre el caminar cristiano. Digo, pero fulano no volvió y tampoco se está congregando en ninguna parte. Entonces va uno y le pregunta y dice: ¿qué está pasando? Y dice: no, yo tengo mi relación personal con Dios. A mí no me molesten, yo no quiero saber nada de iglesias, ni de pastores, ni de nada. Usualmente esa es la manifestación de alguien que tropezó y cayó, porque encontró la trampa y allí sucumbió. Vamos a estudiar entonces, si el Señor nos da licencia, 12 estrategias de Satanás, pero hoy no alcanzamos a verlas todas. Vamos a tratar de ver al menos 5. Vamos a ir rápido. Voy a leer la palabra sin analizarla mucho. Primera estrategia de Satanás: la mentira y el engaño. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. El Señor le estaba hablando a los fariseos, que eran hipócritas, religiosos hipócritas. Y continúa: él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La primera vez que Satanás aparece en la Biblia, en Génesis 3, sus primeras palabras son de sospecha a la verdad. Él dice, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto, está introduciendo la duda en el corazón de Eva. Y las segundas palabras de sus labios son una mentira sutil. Le dice, ciertamente no moriréis. Porque es que estamos tratando con el maestro o la esencia de la mentira y el engaño. Él intenta falsificar cada principio verdadero que presenta el Señor. Si esto es cierto con aquellos que conocen la Escritura y distinguen la verdad del error, ¿qué diremos de los que no conocen la Escritura? Yo sé que un billete de 50,000 es falso porque lo comparo con uno de 50,000 verdadero. Ya lo conozco. Pero si no conozco el billete de $10, si es que existe, o el de 20, no lo he visto la primera vez en mi vida, o quizás una o dos veces así por encimita, y me presentan uno y es falso, ¿cómo voy a decir yo que es o verdadero o falso si no lo conozco? Por eso la insistencia de todo pastor, hermano, lee la palabra, hermano, medita en la palabra, porque si la conoces, no vas a caer en las trampas de Satanás. Aparte de eso, leer la palabra nos conecta más directamente con el Espíritu Santo, que es el que nos dice toda la verdad. Es por eso que el don del Espíritu es tan esencial en la vida cristiana, andar en el Espíritu, para poder distinguir la mentira del error. Segunda estrategia, él ciega la mente de los incrédulos. Muy importante tenerlo en cuenta, porque aquí vamos a comprender por qué algunos no entran por el camino de la verdad, no importa cómo se les presente el Evangelio, no quieren entrar. Segunda de Corintios 4:4 dice, pues el Dios, con D minúscula, el Dios de esta edad presente, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Muy importante, los incrédulos pueden ser filósofos, pueden ser matemáticos, científicos del más alto nivel, pero si no creen en Jesucristo, tienen la mente cegada. Por eso es que es tan complicado cuando un creyente dice, no, es que yo estoy leyendo un libro por el autor tal, y es fabuloso, magnífico. Hermano, ¿está leyendo la Biblia? Bueno, sí, pastor, de vez en cuando. Pero es que este libro es fabuloso, aquí me explica todo. Yo me baso en esta palabra, y le digo, mire, el autor de ese libro, si es incrédulo, tiene la mente o el entendimiento cegado. Puede que escriba muy bien, puede que diga medias verdades, pero no está diciendo la verdad completa porque no puede. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando se abre el entendimiento al Evangelio de Cristo, entra la verdad, con B mayúscula, y al entrar la verdad sale el error, la mentira. Satanás entonces no solo lo que habla es falso, sino que también esconde lo que es verdadero, ciega el entendimiento, dice. Impide ver el tesoro del Evangelio. Algunos creyentes que todavía andan en la carne también están cegados con respecto al Evangelio porque no lo leen, porque todavía están muy influidos por Satanás. No oyen pensamientos audibles o voces audibles, pero es constante eso, qué jartera leer la Escritura, no tengo ganas, no tengo fuerzas, yo no entiendo. Esos pensamientos provienen del enemigo.
Satanás incluso puede llegar a dejarnos ver los hechos con cierta claridad, incluso las pruebas, pero no con precisión en ningún momento. Todo lo que es la verdad lo mantiene velado. Tercera estrategia: se disfraza de luz y de justicia. Pablo dice que algunas personas se están haciendo pasar por apóstoles y no lo son. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. ¿Y será que este versículo es suficiente prueba para aquellos que hoy en día ya no son pastores, sino que les ha dado por llamarse apóstoles del siglo XXI? Volvámoslo a leer: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. ¿Qué es un apóstol? La palabra apóstolos es enviado, testigo de Cristo. Entonces se supone que el criterio para ser llamado apóstol es haber sido testigo presencial de Cristo. Según ese planteamiento de muchos teólogos, no es posible que haya apóstoles en esta época. Solamente los hubo mientras Cristo se manifestó y estuvo en este planeta. No es de maravillarse, continúa 2 de Corintios 11, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás se puede aparecer entonces como un ángel hermoso. Sus obras pueden parecer ser muy generosas, ser de mucha ayuda al mundo necesitado. De ahí que haya que dudar de las obras de humanidad en el gobierno de este mundo. Pero también dice que sus ministros se disfrazan como ángeles de luz. Entonces van a llegar individuos aparentemente muy ungidos, muy iluminados, muy sabios, que exponen muy bien la palabra, que argumentan muy bien, pero en realidad, pasado un tiempo, se va a descubrir que sus obras no eran de justicia. En otras palabras, Satanás tiene sirvientes que profesan la verdad suficiente para unirse a una iglesia. Y desde dentro de esa iglesia engañar a muchos con doctrinas de demonios. En la primera de Timoteo 4:1 nos dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Por eso es que es tan peligrosa estas tendencias que de pronto surgen. Venía la enseñanza clara y sencilla del Evangelio y de pronto aparece un grupo, otro más, que empiezan a decir que la raíz de donde salieron estaba errada, que ellos descubrieron por revelación reciente cosas que el cristiano tradicional no conoce. Ese es uno de los argumentos hoy, por ejemplo, de los mesianistas, judio-mesiánicos. Ellos empiezan a mirar al cristiano evangélico como ignorante. Le dicen: es que ustedes son ignorantes de lo que dice el Antiguo Testamento. Es que nosotros sí hemos estudiado la palabra a fondo, y la verdadera palabra, y por eso es que hay que hablar en hebreo y usar los nombres en hebreo. Y empiezan a argumentar una cantidad de cosas. Estoy usando solamente un ejemplo. En otras doctrinas erradas ocurre exactamente lo mismo, pero son espíritus engañosos que están inventando esas doctrinas de demonios. Hechos 20:30 dice: y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos.
Bueno, pastor, entonces ¿cómo hago para saber quién es quién? ¿Quién es el de la verdadera doctrina y quién es el de la falsa? Hermano, sencillo. Lee el Evangelio. Lee la palabra de Dios. Y todo lo que se te diga y todo lo que se te predique tiene que estar conforme a la palabra. Por eso es que aquí se citan tantos versículos. Algunos dirán, uy, pero pastor, es que usted nos trae 10, 20 versículos uno detrás de otro. ¿Cómo hace uno con tanta palabra? Y yo le respondo, hermano, ese es el banquete de la palabra. Tú solamente toma nota, anota las citas y después vete a leer a tu Biblia, si es que no la alcanzas a leer presencialmente, que no alcanzas. Entonces hazlo como tarea y meditas en todo lo que se te dijo. Queda además la prueba del audio, repites el audio y miras a ver si se te está pervirtiendo algún versículo. Si tú, en oración con el Espíritu Santo, dices guíame a toda la verdad como está escrito en tu palabra, mientras analizo esta enseñanza. Y listo. No hay ningún problema. El Espíritu Santo no nos pone tareas complicadas. El Señor no dijo que seguir el Evangelio fuera imposible o difícil. Si conocíamos su palabra, entonces será fácil. Yo, dice el Señor, cuando promete el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Es una promesa para el creyente. Llevamos hasta aquí entonces las siguientes estrategias de Satanás. Primero, la mentira y el engaño. Segundo, la ceguera de la mente de los incrédulos. Y los incrédulos no necesariamente son solamente los inconversos. Hay incrédulos cristianos. Es una contradicción, pero se ve. Tercera estrategia, se disfraza como ángel de luz y de justicia. Cuarta, Satanás hace señales y maravillas. Segunda de Tesalonicenses 2:9. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás con todo poder, señales y prodigios falsos. Ay, es que en tal iglesia hacen señales y sanidades. Bueno, hermano, alabado sea el Señor si eso es verdad. ¡Qué bendición! Estén levantando enfermos y muertos. Precioso. Pero cuidado, escudriña, porque también puede ser operación de Satanás con todo poder, señales y prodigios falsos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. O Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán de ser posibles aún a los escogidos. Ese versículo me describe una época del tiempo del fin, donde proliferarán maestros de la palabra, predicadores, haciendo milagros. Pero son falsos milagros y son falsos maestros y falsos predicadores. Así que del 100% de las llamadas iglesias cristianas, no podemos estar seguros de que todas sean de doctrina correcta. Hay que escudriñar, hay que examinar. Mateo 7:22 al 23, por si acaso falta palabra, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Iglesias de profecía. ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? Iglesias de liberación y de milagros. ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Señales y milagros. Entonces yo les declararé, nunca les he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad. Tremendo. Porque el hombre que mira la apariencia decía, uy, Señor, allí están dando profecía, allí están liberando demonios y allí están haciendo milagros. El Señor allá arriba está diciendo, yo nunca he conocido esa congregación, ese pastor, esos curanderos y milagreros. El problema no era
que las señales y maravillas no fueran reales. Ojo, pueden ser reales, sino que están al servicio del pecado. Ese es el problema. No estamos diciendo que sean necesariamente falsos en cuanto a que no ocurrió una sanidad. Sí, pero es que si es sanidad de Satanás, él puede levantar a una persona de su lecho de enfermo, pero después se la cobra de otra manera. Satanás no da nada gratis. Y por hoy, la quinta y última señal: Satanás tienta a la gente a pecar. Esto es lo que hizo sin éxito con Jesús en el desierto. Pero esto fue lo que hizo con éxito en Judas en sus últimas horas. ¿Qué diferencia? Lucas 22:3. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Pero Judas no era discípulo del Señor. Sí, era discípulo de nombre. Pero que creyera en Él, porque es que creer en Cristo no es solamente una cuestión intelectual, no es solamente una cuestión de aceptación, es una cuestión de vivencia, es una cuestión de seguir los pasos que Cristo caminó. Judas nunca lo hizo, se reunía, se congregaba, ahí está la prueba, como si fuera, pero no lo era. Y 2 Corintios 11:3 dice: pero temo, hablando Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, recuerden, iglesia de Corinto, lo que pasó en Génesis, cuando en el paraíso Satanás se presenta ante Eva, la engañó. De pronto con ustedes va a ocurrir algo parecido, por eso dice: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire que no dice vuestro espíritu sea de alguna manera extraviado, dice vuestros sentidos. ¿Por qué? Porque por fe andamos, no por vista. La fe no tiene nada que ver con los sentidos. La fidelidad, que es fe, tiene que ver con una decisión de creer y de seguir y de caminar como Cristo. Entonces, cuando alguien es engañado, es que no tiene un verdadero compromiso con el Señor. Satanás nos acosa para que cedamos a deseos, al egoísmo, a la codicia, a la lujuria, todo tipo de deleites y de placeres. Y entonces, ¿cómo podemos resistir a esa tentación? Siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Él siguió una táctica defensiva de 2 pasos. Primero, ordenó a Satanás que se marchase. Apártate de mí, Satanás, le dijo allá en el desierto. Y después citó las Escrituras. Satanás dice: esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor dice: escrito está. Escrito está. Cuando Satanás ve que el creyente, quien quiera que sea, está citando la verdad, la palabra de Jesucristo, de Dios, sabe que no tiene nada que hacer ahí, porque la verdad tomó el control de esa alma, de ese espíritu, de ese creyente. Y ahí se va a estrellar contra una piedra. Entonces Satanás se va. El poder de las Escrituras no solo intimida a Satanás, sino que también invita al Espíritu en el corazón. Es decir, cuando yo cito la palabra le estoy diciendo: Espíritu Santo, guíame a toda verdad, controla mi vida y sé tú mi abogado defensor. Y como digo, entonces Satanás se estrella con la palabra y con el poder de Dios directamente. Bueno, dejamos por hoy ahí. Vamos a ver si alcanzamos a ver mañana otras 7 estrategias para completar 12. Bueno, amén y amén.